Saludos amigos de Principalmente. En el día de hoy tenemos una interesantísima entrevista con una de las mentes más brillantes del derecho administrativo iberoamericano. Estaremos entrevistando al profesor Dr. Andry Matilla Correa, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Habana. El profesor Andry Matilla es, aparte de profesor en la Universidad de La Habana, ha sido profesor invitado y es profesor invitado permanentemente en universidades europeas y de América Latina. En Europa ha sido profesor invitado en las universidades de Burdeos, en Francia, así como también en las prestigiosas universidades París 10 y París 2, la Sorbona. Además, el profesor Andry Matilla Correa ha sido profesor invitado en México en programas de maestría, tanto en la Universidad Panamericana como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido también docencia en universidades en Argentina y en la República Bolivariana de Venezuela. El profesor Matilla es autor de varias obras, entre las que caben destacar los primeros pasos de la ciencia del derecho administrativo en Cuba, en que analiza precisamente la labor de un nativo de la República Dominicana, el doctor José María Morilla, que escribió en América en 1847 la primera obra de derecho administrativo. También el profesor Matilla ha incursionado en los temas constitucionales y la editorial Porrúa de México, en su prestigiosa biblioteca de Derecho Procesal Constitucional, publicó la obra Estudios Cubanos sobre Control de Constitucionalidad. Asimismo, muy recientemente, los constitucionalistas y juristas amantes del derecho público cubano han publicado una obra en homenaje al gran constitucionalista mexicano don Héctor Fitzzamudio. En breve estaremos conversando sobre esto y otros temas del mundo jurídico cubano con el doctor Andry Matilla Correa. Saludos amigos de Principalmente. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy contamos con un participante muy especial. Se trata del licenciado Andry Matilla Correa. Es un abogado destacado de la hermana República de Cuba que se ha destacado, valga la redundancia, en el ejercicio del derecho administrativo, público administrativo, pero además a todo lo largo de su accionar como abogado en la hermana República de Cuba, también se ha tenido principalía en todo lo que tiene que ver con la impartición de docencia universitaria en la Universidad de Cuba. Y ya es una persona que tiene connotaciones y ramificaciones internacionales en razón de que forma parte de la Asociación Internacional o Latinoamericana de Derecho Administrativo. Principalmente es un verdadero honor contar aquí con este destacado abogado de Derecho Público Administrativo y además nos dará la oportunidad a nosotros y a todo el público televidente principalmente de conocer cómo funciona el Estado cubano, un Estado que, como todos sabemos, es un Estado socialista que funciona de manera muy sui generis, particular, diferente a cómo funciona el Estado liberal, democrático, burgués, como el nuestro en República Dominicana, y como la mayoría de los países latinoamericanos y la mayoría de los países del mundo. Todos sabemos que a raíz de la Revolución Cubana, que surge como consecuencia del derrocamiento de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, la dictadura de Batista en Cuba, el triunfo de esa revolución que encarnó e inspiró a todas las juventudes de América Latina, encabezada por el líder paradigmático y más emblemático de todos los tiempos latinoamericano, como lo es el comandante Fidel Castro Ruz. Cuba tomó el camino
del socialismo. Y obviamente eso la ha diferenciado de la mayoría de los países latinoamericanos que de una u otra manera siguen la órbita que dicta la potencia del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, de lo cual tampoco nosotros nos apartamos. La hermana República de Cuba, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el imperio norteamericano, ha logrado sobrevivir, y el Estado socialista, que ha sido garante de muchos derechos fundamentales, si se quiere, en ese país, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son ciertamente derechos fundamentales que la mayoría de los países latinoamericanos no pueden garantizarle a sus ciudadanos, dentro de los cuales inclusive nos encontramos nosotros. Pues con el licenciado Andry Matilla Correa vamos a tratar aspectos tan importantes como este, y sobre todo la visión que él tiene del derecho público administrativo, y nos pudiera decir, nos vas a decir, yo lo sé que nos vas a decir, cómo funciona el Estado cubano en esa reglamentación del derecho público administrativo frente a la ciudadanía. De manera, licenciado, que para nosotros, el licenciado Olivo Rodríguez, Ramón Núñez y un servidor, es un verdadero honor contar con su presencia aquí en Principalmente, que es un programa abierto, de libre pensamiento, y sobre todo que tiene una misión educativa en República Dominicana en lo que tiene que ver con los debates jurídicos, políticos de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y realmente el privilegio es mío de poder compartir este espacio donde siempre es importante poder conversar con amigos sobre todas las cosas, y de alguna manera que sirva para que se pueda conocer un poco más la realidad cubana desde bien dentro, ¿no? Muy bien. Usted se dedica, obviamente, aparte del ejercicio, a la academia, a impartir docencia, me imagino que también de Derecho Público Administrativo. ¿Cómo se maneja dentro de la particularidad de un Estado socialista, donde obviamente prima lo que es la propiedad social, donde los medios de producción también son de propiedad estatal y hay una reducción mínima de esos medios de producción en manos privadas? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se maneja esa relación en Cuba y cuál es el papel que juegan en este caso los abogados en términos de la representación de esas partes? Bueno, yo sí quiero precisar una cosa. Yo soy sobre todas las cosas profesor, más que abogado litigante. Realmente es el Centro Especial de Desarrollo Profesional que he tenido desde hace ya 13 años o más de 13 años. Realmente mi actividad fundamental es la academia en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. La pregunta es interesante por varias cosas. Con independencia de que alguien pueda pensar que por el carácter socialista de Cuba somos totalmente distintos a muchas cosas, realmente hay muchas otras que nos identifican. No hay que dejar de pensar que Cuba es parte también del mundo occidental y que tenemos una cultura jurídica que, con independencia del matiz socialista y con los aportes que el desarrollo jurídico del país bajo la égida del socialismo han tenido, pues tenemos muchas cosas también que nos identifican. Y una de ellas es precisamente el derecho administrativo. O sea, cuando uno analiza la realidad jurídico-administrativa cubana, pues se da cuenta que los resortes son muy similares a los de cualquier otro país de la Europa continental o de Latinoamérica, porque nuestra base, por lo menos pública, tiene mucho que ver con las aportaciones del Estado moderno, con el desarrollo en los últimos 200 años y, bueno, con las especificidades que el socialismo ha introducido en nuestro país. La característica fundamental es básicamente que el Estado es un actor importante en la vida en sentido general y se convierte, en algún momento quizás fue hasta el principal actor económico, hoy ya no es, hoy sigue siendo el principal actor económico, lo que pasa que no es el único actor económico como en algún momento pudo haber sido. Y realmente los medios fundamentales de producción siguen, o sea, la base económica sigue siendo una base de carácter socialista. Eso significa una fuerte presencia del Estado, garantizando por sí mismo y directamente muchos sectores, no solo sociales, sino también productivos, y eso no excluye realmente la existencia de propiedad
que la Constitución cubana no califica como propiedad privada, califica de propiedad personal. También la Constitución cubana recoge otro tipo de propiedad distinta a las propiedades que también llama estatal, o sea, la propiedad pública, y de otros sujetos y otras formas de organización. Y la representación, mire, es muy similar. Realmente no hay ejercicio privado de la abogacía en Cuba, pero hay una corporación, que es la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es una corporación independiente, o sea, no está vinculada directamente a la estructura estatal, es una suerte de gran corporación donde están colegiados todos los abogados. Tampoco viene a ser exactamente un colegio de abogados, ¿no? Pero en esa Organización Nacional de Bufetes Colectivos es la que garantiza la representación de las personas naturales y jurídicas en los diferentes litigios que se pueden ver envueltos. Es una corporación que tiene mucho prestigio en Cuba, realmente tiene un desarrollo muy importante y ha sido una de las características realmente, por lo menos desde el momento en que se crea esta estructura, pues el ejercicio, la negación de la idea del ejercicio privado, como se conoce en otros lugares, del derecho, pero ha funcionado y eso garantiza la plena representación de los intereses privados que puedan estar en litigio entre sí o contra el Estado, porque aunque muchos no lo piensen, en Cuba hay una jurisdicción contencioso administrativa, por lo tanto también se controla judicialmente el actuar de la administración pública con resortes muy similares a lo que ha habido en América Latina alrededor de finales del siglo XIX y todo lo que ha tenido que ver con el XX. O sea, realmente tenemos también una estructura con esas características y se garantiza hasta ahora. Ese marco de esa relación de conflicto entre particulares y entidades estatales, ¿cuáles son los mayores ámbitos en que se presenta en Cuba? O sea, ¿se presenta en relación a la autoridad local? ¿Se presenta en relación a determinados ámbitos ministeriales? ¿Cuáles son las situaciones más emblemáticas en las que se suscitan esos conflictos? Pues hay de ambos realmente. La ley procesal en materia administrativa que está vigente hoy en Cuba es la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, porque hubo una pequeña reforma hace un tiempo, una gran reforma, donde se introdujo un nuevo proceso, que es el proceso económico, que data de 1977, esta ley. Esta ley acoge la posibilidad de revisar jurisdiccionalmente, judicialmente, o sea, en el sistema de tribunales ordinarios de nuestro país, donde hay una sala especializada, conjuntamente con la de civil, en el conocimiento de los asuntos contenciosos, donde usted puede impugnar cualquier acto de la administración y se permite tanto la impugnación de actos de la administración local como actos de lo que se llama los organismos de la administración central del Estado, que son básicamente las estructuras ministeriales, aunque también hay institutos, y las entidades adscritas a estos organismos. Realmente se da en ambos niveles. ¿Y cómo funciona el mecanismo de ejecución de lo decidido por el juez, o sea, por los tribunales? En eso realmente nosotros tenemos que seguir avanzando, porque la ejecución no está directamente en manos del juez, sino está en manos de la propia administración. Hay un porciento importante de ejecución de sentencia, pero no quiere decir que no tengamos que ir hacia un perfeccionamiento del tema de la ejecución de sentencia. De hecho, en esta reforma, donde se agrega el procedimiento económico, hay una suerte de modificación del tema de las medidas cautelares. Claro, la idea de regular en Cuba la norma procesal en una sola norma, el proceso civil, el proceso que es el proceso base, el proceso administrativo, el proceso laboral y ahora el proceso económico, hace un tanto que el proceso administrativo esté montado en muchas cosas sobre el esquema del proceso civil, donde eso puede ser funcional. Bueno, pero hay una tendencia procesalista muy importante en América Latina que ha impulsado sobre todo los uruguayos con el Código General del Proceso, es decir, el proceso al fin y al cabo es una entidad jurídica y tiene una serie de cuestiones comunes y ya toma sus particularidades a propósito de cada realidad, pero la tendencia que hay se manifiesta en ese sentido, es decir, a contar con un instrumento que recoge unos principios comunes sin perjuicio de las particularidades de cada tipo de procedimiento. Sí, realmente Cuba lo tiene, al menos desde el año 74, que fue donde se ensaya la primera ley de procedimiento civil y administrativo. No estaba incluido todavía el proceso laboral, y fue una ley que vino a sustituir en su vigencia a la vieja ley Santa María Paredes, que rigió en Cuba desde su extensión a la entonces. Claro, y es la ley que sirve de fundamento a la ley nuestra de la jurisdicción contenciosa administrativa del 47. Lo que pasa es que la característica cubana, más que contener de esa regulación procesal, es más que contener unos principios generales para todos los procesos, convierte al proceso civil en el modelo general.
que es lo que quizás como administrativista, pues uno tiende a ver las cosas desde el ojo limitado de esas especialidades, pues eso quizás ha funcionado en algunas cuestiones y en otras no, porque nos hace deudores de técnicas de protección de derechos privados, cuando realmente el proceso contencioso administrativo no es solo una técnica de protección de derechos privados, sino sobre todas las cosas es una técnica de garantía de los derechos de los ciudadanos, pero también es una técnica de garantía del interés público. A veces se olvida eso, ¿no? Cuando usted controla una decisión de la administración jurisdiccionalmente, no solo está buscando garantizar el derecho que pudo haber entrado en pugna, sino también, de alguna manera, es garantía del interés general que a veces se olvida. Y nosotros quizás normativamente hemos tenido esa unidad. Lo cierto es que al menos mi idea, me encantaría repensar esa idea de principios generales a todos los procesos, pero no seguir montados en un esquema básicamente civilista procesal para tomar lo que pueda tomarse después de ahí. Es fundamentalmente mi idea al respecto, ¿no? Profesor, en Cuba entonces no tenemos dualidad de jurisdicción, o sea, está todo bajo la égida de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales del régimen. Nosotros somos un país desde 1899 que cesó la soberanía española sobre Cuba, al amparo de la primera intervención norteamericana, que se crea el Tribunal Supremo. Somos un país de unidad de jurisdicción, por lo menos en lo ordinario y lo administrativo. O sea, siempre desde ese momento hasta acá, los litigios administrativos han sido competencia de una estructura dentro del Poder Judicial, del sistema de tribunales, como lo llamamos en nuestro país, que está organizado piramidalmente partiendo del Tribunal Supremo Popular, los tribunales provinciales, que es donde comienza la jurisdicción contenciosa administrativa, y los tribunales municipales populares para algunas otras cuestiones. Pero sí somos un país desde 1899 sobre la base de la unidad de jurisdicción. Y hay una sala especializada en el Tribunal Supremo Popular en temas administrativos. Exactamente, hay una sala especializada que es la sala de lo civil y lo administrativo. Es decir, no están escindidas realmente. Bueno, quizás eso explica también que la legislación haya intervenido, legislación civil y administrativa, ¿no? Sí, ahí hay cuestiones históricas y hay cuestiones también de organización y de funcionamiento, que además no es solo a raíz de la década del 70 que aparece esta cuestión. Realmente la idea de unir y la práctica de unir en una sala el conocimiento de las cuestiones civiles y administrativas, aunque el juez no resuelve solo por lo civil, sino que cuando hay una cuestión civil resuelve por el orden procesal civil, y cuando hay un litigio en materia contencioso administrativa resuelve por el orden procesal administrativo. Pero eso no es nuevo, eso es desde el momento incluso en que se instaura, comienzan a echarse las bases de ese sistema de tribunales en 1899, o sea que ha sido algo de alguna manera que la historia de la evolución del derecho procesal cubano lo ha marcado. Profesor, bueno, como es vamos a decir, un sistema judicial sui generis, por lo menos para nosotros, que ya como en el ejercicio de la profesión del derecho, tenemos otro tipo de vinculación, porque obviamente existen intereses claramente delimitados, que son los intereses privados y los intereses públicos. Y muchas veces en este Estado liberal burgués, el interés privado prima incluso muchas veces sobre el interés público. ¿Cómo se ha manejado en los últimos años, que se ha venido dando una apertura en lo que tiene que ver con la socialización de la propiedad, o si se quiere la privatización de la propiedad en Cuba, que comienzan a abrirse la posibilidad de que haya pequeños propietarios e incluso la posibilidad de que la inversión extranjera, por ejemplo en áreas tan fundamentales como el turismo, se le ha abierto la puerta en Cuba a la inversión extranjera, que obviamente son grandes intereses privados. ¿Cómo se puede compatibilizar ese interés social que prima en el Estado socialista cubano con el interés particular, el interés privado de los propietarios de estos grandes capitales? O los inversionistas también. O los inversionistas también. ¿Cómo eso se compatibiliza? ¿Hay seguridad jurídica en ese tipo de inversión? O sea, cualquier empresario que quiera invertir en Cuba puede ir sin menor tipo de aprehensión de que sus intereses pueden ser mellados o pueden ser desconocidos en un momento determinado por la creación de una norma, o porque pueda chocar con lo que es ese interés que ha primado en un Estado socialista.
La pregunta es muy interesante. Yo diría por dos elementos. Usted comienza diciendo que, bueno, que Cuba puede tener un sistema judicial sui generis. Yo realmente no creo que seamos sui generis. Realmente nos distingue solo el contenido socialista de nuestro Estado y, por lo tanto, el componente socialista que marca la actuación. Pero desde el punto de vista de los resortes concretos somos muy parecidos, realmente. O sea, el sistema judicial nuestro es muy parecido a lo que puede usted encontrar en el resto de América Latina en cuanto a los resortes técnicos. En cuanto al tema, realmente Cuba ha estado viviendo en los últimos años realmente un momento de transformaciones que se ha dado en llamar allá oficialmente como una actualización del modelo económico y social del país, que es una suerte de reforma del sector público en algunos elementos. Ahora, realmente no ha ocurrido una privatización, lo que pasa es que lo que se está previendo es que darle mayor espacio a formas de gestión de actividades económicas no estatales. O sea, realmente el Estado seguía siendo el principal gestor de muchas de estas actividades económicas, desde lo público, pero también desde lo privado. O sea, desde un restaurante o brindar un servicio. Sí. Y lo que se ha hecho es buscar un espacio donde el sector público, con sus formas de gestión, básicamente, no la titularidad en algunas de las actividades, pues dé paso a formas de gestión que se le llaman no estatales, es decir, de privados, ya sea individualmente entendidos o fenómenos cooperativizados, fenómenos más colectivistas. Ahora, lo cierto es que el tema de la inversión económica en sectores como el turismo no es de ahora. O sea, Cuba, desde la década de los 80, fue abriendo algunos pasos para la aparición de la inversión extranjera y tuvo un momento muy importante en la década de los 90, primero con la reforma de la Constitución en 1992 y después la aparición en el año 95 de la Ley de Inversión Extranjera. O sea, Cuba tiene una ley que va a cumplir próximamente casi 20 años sobre la inversión extranjera, donde está regulado y establecido ahí. Ahora, lo primero que hay que entender es que un país socialista como el nuestro, pues no consagra el principio de libertad de empresa, porque definitivamente no es la característica, sino que convierte al Estado en el motor fundamental en algunas cuestiones. Pero seguridad jurídica hay. O sea, el Estado es respetuoso de las inversiones, por lo menos, hasta donde sea, hasta donde he vivido, en la academia y en la práctica, ¿no? Y están previstas las cuestiones jurídicas suficientes como para resolver los litigios cuando estas cuestiones se susciten, ya sea por la vía ordinaria de tribunales o por los medios alternativos de solución de conflictos. Incluso, curiosamente, no solo para el sector extranjero, Cuba también para su sector público económico tiene la figura de la jurisdicción económica, que es una jurisdicción especializada en los conflictos en materia económica, es decir, en materia de litigio del sector público económico, que tiene una fuerza importantísima, un desarrollo muy interesante en nuestro país. Yo me atrevo a decir que sí, que en Cuba, o sea, no solo me atrevo, sino que estoy convencido que Cuba tiene las herramientas jurídicas, por lo menos suficientes, que no perfectas, ¿eh? No creo que ningún espacio jurídico pueda decir que tiene las herramientas perfectas para operar de esa medida, porque todo ser humano es perfectible, pero por lo menos tiene las herramientas en estos momentos para ir introduciendo estas transformaciones, sin dejar de ver que perspectivamente van a aparecer otras transformaciones, porque en la medida en que se vayan practicando estas nuevas realidades, pues se irá reacomodando el escenario jurídico, buscando precisamente promover y generar. Yo pienso que el desarrollo económico y social es lo fundamental del país, pero en ningún momento los intereses privados puede decirse que están totalmente protegidos, ni de los extranjeros, ni tampoco de los cubanos que están apareciendo ahora a partir de esta figura que en Cuba se le llama el cuentapropismo, pero que es una suerte de pequeña empresa y hasta de mediana empresa en algunos elementos, pues cuenta al menos con las garantías básicas para comenzar su actividad económica y desarrollarse. Con el tema que se planteaba sobre todo de la inversión extranjera en áreas de todos conocidas como es el tema del turismo, uno de los aspectos asociados siempre al tema de la inversión es esas fórmulas del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Ese marco normativo cubano en esa materia contempla ese aspecto o esos mecanismos alternativos que hacía alusión son de otra naturaleza. No. Nosotros incluso tenemos una corte cubana de arbitraje en Cuba. Muchos de los... Pero no tiene arbitraje internacional. Sí se participan, como no. Cuba ha participado en muchos arbitrajes internacionales donde realmente se ha pactado que la solución del litigio sea por una corte internacional. Sí, perfectamente existe. Incluso muchos de los juristas más prestigiosos de nuestro país hacen parte de esa corte cubana de arbitraje. Realmente no. Incluso
como en muchos lugares, estos medios alternativos de solución de conflictos están ganando espacio, realmente. Sobre todo en este sector, yo diría que más económico en puridad, o sea, no que hace al espacio público administrativo, que es otra cuestión donde el tema del arbitraje, tú sabes, Olivo, que tiene ciertas especificidades en relación con los otros sectores. Profesor, interesantísima la conversación. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con Principalmente. Continuamos Principalmente conversando con el doctor Andry Matilla Correa, profesor de la Universidad de La Habana. Andry, uno de los grandes aportes, ha hecho muchos aportes en América Latina al desarrollo del derecho administrativo, pero hay uno que particularmente nos toca parcialmente en la República Dominicana. Tu obra, estudios sobre los orígenes de la ciencia del derecho administrativo en Cuba, que es un análisis de la primera obra de derecho administrativo que se escribió en América, de José María Morilla, nativo de la República Dominicana. Nació aquí en la zona colonial dominicana y emigró a Cuba, y en Cuba escribió en 1848 lo que es considerada la primera obra de derecho administrativo en América, el breve tratado de José María Morilla. Esa obra tuya, que fue publicada por la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no?, el año antes pasado, ha sido acogida con mucho beneplácito en toda América Latina. ¿Cuáles son esos principales lineamientos? Y háblanos un poco de este dominicano cubano, ¿no?, de José María Morilla. Sí, lo curioso es que realmente uno va descubriendo de estos procesos investigativos cosas que nos unen, a veces cuando uno no piensa iniciar. Realmente el interés del libro fue poner un poco de orden desde mi punto de vista en algo que el continente latinoamericano no había entrado a analizar, que son sus propios orígenes de los fenómenos ius públicos. Había visiones muy sectoriales de cada país, pero nos faltaba una perspectiva, cosa que tampoco resuelvo en el libro. Pero en el proceso investigativo me di cuenta de que la primera obra correspondía a Cuba, que en aquel momento era parte del territorio español, por lo tanto fue una obra para la enseñanza, efectivamente, de José María Morilla. José María Morilla es nombrado catedrático de Derecho Administrativo en 1842, cuando se seculariza la Universidad de La Habana. Este es un hombre que, como tú además conoces casi mejor que yo, nació aquí en República Dominicana, estudió un tiempo acá de joven y después se fue a Cuba. Allí allí se gradúa en la universidad y es nombrado catedrático. Y este hombre, siguiendo de alguna manera los aires que imponía España al respecto, es una década muy importante, la década de 1840 para el derecho administrativo español, porque es donde surge o el momento de consolidación inicial del primer tiempo de su ciencia jurídico-administrativa, y es en 1847 donde cuando Morilla da a conocer este manual, que es para el uso universitario, y eso hace que sea la primera obra de derecho administrativo de la América Latina. Incluso Cuba se adelanta 5 o 10 años al resto de los países de América Latina. Lo curioso es que quizás por las características de los últimos 50, 60 años de nuestro país, que se conoce poco de Cuba en este sentido, falta divulgación. Los cubanos nos falta divulgación también en materia jurídica hacia el exterior. Realmente, pues eso había pasado desapercibido, incluso hasta para los propios españoles, de alguna manera. Y realmente cuando se hablaba de los orígenes del derecho administrativo en América Latina, pues se pasaba por alto, y esto permitió, de alguna manera... Señalaba que era Teodosio Lares, que estuvimos en México hace poco celebrando el 150 aniversario de esa obra de Teodosio Lares, de las lecciones de derecho administrativo, ¿no? Exactamente. Mira, no solo Teodosio Lares, los chilenos, de alguna manera, los americanos del sur pensaban que era un chileno, Prado, Santiago Prado. Los brasileños también se fueron dando cuenta de que a lo mejor podía ser Teodosio Lares. En definitiva, había un elemento. Y el kit no está tanto en determinar quién fue el primero, porque a veces eso no tiene mucho valor. Usted puede ser el primero, pero no tiene un valor fundacional en algo, y yo creo que lo importante está ahí, sino en ir tejiendo los hilos que permitan mirar el desarrollo jurídico administrativo
y el desarrollo ius público en sentido general de nuestro continente desde otra perspectiva. Y realmente la obra de Morilla, que estuvo como catedrático de Derecho Administrativo hasta la década del 50, él cambia su cátedra después por Economía Política con otro profesor, Domingo Guerrero, y después deja de ser profesor, aunque se mantiene, hay un momento en que regresa a Dominicana. Sí, en tiempos de la anexión a España, en 1861, vino como magistrado de la Real Audiencia. Bueno, después, y vivió un tiempo aquí en Santo Domingo de nuevo. Y después regresa a Cuba, pero ya no se dedica a la cátedra, sino a abogado litigante. Y luego, bueno, se dedica incluso a escribir desde el punto de vista de la historia. Pero lo cierto es que esta obra y su segunda edición en 1865... Que es en 2 tomos ya, ¿no? Que ya es en 2 tomos, ya es una obra diferente. Se considera una segunda edición, pero en buena técnica es una obra totalmente diferente. No solo cambia el nombre, cambia el alcance, pues son las obras más importantes que se escriben en el siglo XIX cubano. Y la característica es que es una obra a caballo entre el derecho español, porque Cuba era parte de España en ese momento, sí, y el análisis autóctono de la realidad cubana. Una realidad cubana que estaba totalmente alejada del resto de la América Latina, eso es cierto. Ni siquiera podía decirse que Cuba era un Estado, mucho menos un Estado de Derecho sometido a un poder colonial, pero de alguna manera es el inicio del pensamiento moderno, jurídico, administrativo, al menos desde el punto de vista docente. Y es una obra importante porque, ya le decía, no se conoce realmente, no hay conciencia de su existencia ni del valor que tiene. Bueno, y en la obra Andrea se hace referencia precisamente a esos orígenes históricos de Morilla, y ha sido un punto de mucha unión, ¿no? Entre cubanos y dominicanos, sobre todo, es que se trata de ese primer aporte, ¿no? Escrito realmente en América Latina, en esta disciplina del derecho público tan importante para la vida diaria de los ciudadanos. Siempre ha habido un vínculo muy estrecho entre República Dominicana y Cuba, vínculos históricos, bueno, que vienen desde la propia independencia de Cuba, con la participación muy activa, yo diría que activísima, del generalísimo Máximo Gómez y otros próceres, tanto dominicanos como cubanos, que han intercambiado por la libertad y la independencia de nuestros países. Andri, hemos visto que además de tu participación importante en lo que tiene que ver con la cátedra del derecho administrativo, también tu incidencia en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, sobre todo el control de constitucionalidad. Decía el compadre que participaste... Hay una obra de la Biblioteca Procesal Constitucional, estudio sobre el control de constitucionalidad en Cuba, muy interesante, coordinada por el profesor Matilla, ¿no? Correcto, sí, que ahí creo que se le hizo un homenaje al publicó profesor, por Rúa. Sí. Al profesor Fitz Zamudio, ¿no? Que, bueno, esta es otra obra ahora. Son dos obras. Son dos obras y sería bueno que tú nos hablaras. ¿Cómo funciona el control de constitucionalidad allá en Cuba? ¿Es un control concentrado, lo tiene el Tribunal Supremo Popular, o también se pudiera decir que los tribunales inferiores pueden controlar la constitucionalidad? ¿Existe el control difuso o es un control solamente concentrado en la constitucionalidad por vía directa de los actos, tanto de las leyes como cualquier acto administrativo? Bueno, realmente en relación con las obras, son dos obras distintas. La primera, la que está en la editorial Porrúa, trata de hacer un recorrido, es una compilación realmente de 100 años de visiones del control de constitucionalidad en Cuba. Es decir, están los principales trabajos a nivel de escritos, discursos y artículos cortos realmente, porque hay mucha bibliografía sobre el control de constitucionalidad en Cuba, especialmente antes del triunfo de la Revolución. Tenía un desarrollo, el derecho, lo que se llama el derecho procesal constitucional, muy interesante. Y es una obra que el lector puede tener una visión panorámica del control de constitucionalidad en Cuba en los primeros 100 años de vida como Estado independiente, donde uno lo marcó por momentos. Y el segundo es ya un texto más actual, o sea, es un conjunto de especialistas del derecho público cubano que nos hemos reunido para brindar un homenaje, como el resto de los países de América Latina, al profesor Héctor Fitz Zamudio, que realmente es una de las grandes figuras del derecho constitucional latinoamericano. Bueno, Cuba no quiso ser menos y se incorpora al respecto. El tema del control de constitucionalidad en Cuba es muy interesante por las características que asume. El control de constitucionalidad en Cuba aparece en 1901, o sea, con la Constitución de 1901 que entra en vigencia en 1902. Y era esencialmente un control concentrado en el Pleno del Tribunal Supremo
pero sin las características que va a adquirir casi 40 años después, un poco menos de 40 años después, sino que era un control básicamente todavía de una percepción ius privatista, o sea, contra sentencias que tenían solo efecto entre las partes, no aparecía todavía todo el fenómeno que acompaña hoy a un tribunal de constitucionalidad, y es un proceso que va evolucionando en esa primera década, donde aparece la primera ley procesal constitucional en Cuba, que es la llamada Ley del Recurso de Inconstitucionalidad de 1903, que se debe al jurista más grande que ha tenido Cuba, que es Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, famoso abogado y profesor. El Código Bustamante, exactamente, de Derecho Internacional Privado. Sí. O sea, Bustamante es el autor de esa primera ley, pero que era una ley básicamente con una visión limitada del control de constitucionalidad, no incorporaba la acción pública como ya estaba en el modelo Colombo venezolano años antes, era una cuestión sobre todas las cosas siguiendo el modelo norteamericano, pero desde el punto de vista de la idea concentrada, no de la percepción difusa, porque los tribunales en Cuba no tenían ni el desarrollo de los tribunales norteamericanos ni las características con esta presencia de principios como el stare decisis, o sea que era una suerte de combinación en función del sistema continental. En 1922 se reforma esta ley importante, como tiene que ver con la eficacia de las sentencias, donde ya se permite extender la erga omnes con determinadas limitaciones, y en 1934, con la reforma, una década muy convulsa por los cambios jurídicos y políticos que hubo en Cuba a raíz de la caída de la dictadura de Gerardo Machado, aparece la acción pública de inconstitucionalidad, o sea, ya se va completando el ciclo que se cierra en la Constitución de 1940 y definitivamente con la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de 1949. Cuba ensaya por vez primera en Iberoamérica, bueno, el primer antecedente estaba en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución Española de 1931, que tuvo poca eficacia. Cuba ensaya por vez primera un tribunal constitucional, que en buena técnica no era un tribunal con una jurisdicción distinta a las jurisdicciones ordinarias, sino que era una sala, era más bien una sala dentro de la estructura de los tribunales, que en ese momento tenía la peculiaridad que no solo iba a conocer de las cuestiones de garantías constitucionales, sino que se llamaba garantías constitucionales y sociales, porque iba a tener que ver también su competencia con los litigios que hoy llamamos de derecho laboral. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales realmente fue un paso muy importante para el desarrollo cubano del derecho procesal. Lo que pasa es que en 1952, ante el golpe de Estado de Batista, pues se produce, de alguna manera, se interesa ante ese propio tribunal que se declara inconstitucional el golpe de Estado y por lo tanto se declara inconstitucional los estatutos constitucionales de Batista, que había dado inmediatamente que da el golpe, y se restaure la Constitución del 40. O sea, es de alguna manera buscando un vicio de que se declare ilegítimo todo lo que había pasado. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales realmente califica a lo que a todas luces era un golpe de Estado como una revolución. Entonces, de alguna manera, pues no se logra el objetivo que se interesó de esta manera. El tribunal siguió vigente y realmente siguió vigente en Cuba. En la década del 60 se le cambia el nombre, en los primeros años de la revolución, se le cambia el nombre por Sala de Garantías Constitucionales, o sea, y deja de existir en 1973, cuando hay una reorganización del sistema judicial cubano. Y esto tiene que ver no solo con esos problemas históricos, de alguna manera a raíz del golpe de Estado, de alguna manera salió realmente muy mal parado el Tribunal de Garantías Constitucionales. De hecho, si usted lee la historia Malsón de Fidel Castro, verá la valoración que hace Fidel Castro en relación con el tema, y de alguna manera él planteaba de que si eso es un tribunal constitucional, pues maldita, así, maldita la falta que nos hace un tribunal constitucional, ¿no? En esa coyuntura y en ese momento, cuando se creó una expectativa de dar una respuesta. Y realmente el país se siguió a otro modelo. Es común decir que en Cuba no hay control de constitucionalidad. Bueno, en Cuba lo que no hay es control judicial de constitucionalidad, pero control de constitucionalidad sí existe. No quiere decir que no haya que perfeccionarlo, eso es otra cosa. Y quizás hacia algún día podamos volver a ver nuevamente un sistema de control judicial en la medida en que aparecerá cuando haga falta, estoy seguro, y cuando las condiciones lo exijan. Hoy los tribunales controlan constitucionalidad sobre la base de un criterio de legalidad, realmente, la Constitución como norma. No ese fuero especial de constitucionalidad, dentro o fuera, realmente no existe. Hay un control que es previo, que es un control político, o sea, lo realiza la propia Asamblea Nacional como órgano. Hay un papel importante en una de sus comisiones, que es la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales. Y uno de los elementos que realmente se valora actualmente es el perfeccionamiento de ese control, desde toda la perspectiva, porque realmente un sistema de control, mientras más piezas tengan, pues funcionará mucho mejor de manera imbricada
y bueno, todo control del ejercicio del poder quizás pueda ser poco, ¿no? No solo en un país socialista, sino en cualquier otro lugar. Pero sí hay que recalcar que por lo menos prácticamente el derecho procesal constitucional en Cuba no hay. Lo que no quiere decir que los constitucionalistas cubanos, yo quizás me he dedicado siempre al derecho administrativo, creo que no sería justo llamarme constitucionalista en lo que significa esa expresión, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista científico las inquietudes han desaparecido, todo lo contrario, estos son ejemplos definitivos de que el pensamiento se mueve en pos de buscar perfección del sistema jurídico cubano. Una cosa, Andri, bueno, sabemos que a raíz de la revolución se produce una recomposición de todo lo que son las estructuras estatales en Cuba en el año 1959, con el triunfo de la revolución. Eso significa que también se produce con la proclamación del Estado socialista un nuevo Estado en Cuba. Lo que pudiéramos decir, no sé cómo fue el proceso, si fue a través de una constituyente, una asamblea constituyente que proclama ese nuevo Estado de Cuba con una nueva constitución y con nuevas instituciones. ¿Cómo fue ese proceso histórico? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se afianzaron esas instituciones en esa época y que todavía me imagino que muchas de ellas están vigentes? Bueno, realmente cuando triunfa la revolución, en febrero de 1959, se establece lo que se dio en llamar la Ley Fundamental de 1959, que era una suerte de constitución de 1940, pero desde el punto de vista funcional realmente adecuada a las nuevas realidades. Una de las características es que desaparece el órgano legislativo, tal como existía en la Constitución del 40, y el Consejo de Ministros, que es el que se crea, va a asumir también la función legislativa. Por lo tanto, esta es una etapa, la declaración de carácter socialista de la revolución llega un tiempo después. Y en la medida en que se va desarrollando la revolución, llega en 1961, en la medida en que se va desarrollando esos primeros años de la revolución, se van dando incluso unas leyes sociales que se van incorporando con rango constitucional, la ley de reforma agraria, otro tipo de normativas que van a ser parte de la Constitución. Pero realmente en este periodo se genera una provisionalidad que está calificada así como político-jurídica. ¿Por qué? Porque la ley del 59 es la norma fundamental que va a estar vigente hasta 1976, que es cuando se promulga la Constitución Socialista, que es la que está vigente hoy con las reformas que ha tenido, las modificaciones y reformas que ha tenido en 1978, en el 92 y ahora en el 2002. Es realmente a principios de los 70 donde comienza a ensayarse la organización que se va a consagrar después en la Constitución del 40, que es bajo un sistema que en Cuba política y jurídicamente se denomina sistema del poder popular. De alguna manera tiene inspiración en los antiguos modelos soviéticos y socialistas de Europa del Este en algunas cuestiones, y en otras tiene también en cuenta la tradición cultural y la tradición histórica de nuestro país, ¿no? Pero no es hasta 1976, es una constitución que es redactada por una comisión y después se lleva a un referéndum popular donde es aprobada con una altísima participación. Es un tipo de constitución que es de las que denominadas constituciones otorgadas, ¿no? O sea, en la clasificación de las constituciones. Y tuvo como característica algo que ha venido siendo también muy típico en el país, es que tuvo discusiones a niveles populares. O sea, incluso ahí se han publicado mucho. O sea, hay muchas publicaciones que tienen que ver con los datos que se proveyeron en esa época, la cantidad de sugerencias populares que tuvieron a las modificaciones de la Constitución. O sea, que fue un proceso que de alguna manera que fue bastante popular. Y participativo. Abierto, sí, abierto. Y es en febrero de 1976, el 24 de febrero, entra en vigor esta Constitución, que es la que tenemos hoy vigente y que es la que ha regido el Estado cubano. Pero ciertamente entre el 59 y el 76 hubo un largo periodo de provisionalidad, un periodo de provisionalidad donde, claro, había también circunstancias políticas que no permitían el asentamiento. La Revolución Cubana también estaba luchando por la supervivencia, con el enfrentamiento con los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa, Andri, para seguir tratando este y otros temas en Principalmente.
Seguimos, amigas y amigos, principalmente con esta interesante conversación con el profesor Mantilla de la Universidad de La Habana. Hemos venido hablando de diferentes tópicos. Uno de ellos tenía que ver con la Constitución cubana y nos interesaría conversar brevemente sobre los mecanismos de reforma de la Constitución, si están contemplados en ella y cómo opera en el derecho constitucional cubano este aspecto. Sí, la Constitución cubana, que está al alcance de cualquiera por internet, la pueden leer, prevé cláusula de reforma en la parte final de su articulado. Si la memoria no me falla ahora mismo, ¿no? Creo que es el artículo 137 de la Constitución. El artículo 70 define a la Asamblea Nacional como el único órgano con potestad constituyente y legislativa. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene la capacidad la competencia de modificar en algunas cuestiones la Constitución, en algunos contenidos. Ahora, en otros contenidos que se consideran fundamentales, como los derechos y otros temas, pues hay ciertas exigencias agravadas, entre las que se requiere, por supuesto, que el referendo popular, la consulta popular en estos temas. O sea que la Constitución también prevé sus mecanismos de protección a ciertos contenidos, también tienen mucho que ver con el carácter socialista del país, ¿no? Y de los derechos fundamentales que se consagra la Constitución, pero los mecanismos están previstos, están establecidos y se han ejercido, por lo menos en estas modificaciones que ha sufrido, que la más importante es la de 1992, porque fue en una coyuntura muy interesante y complicada desde el punto de vista político y jurídico, y dio apertura a nuevos mecanismos de actuación pública y privada en el país que anteriormente no existían. Andri, tú sabes que sobre Cuba se tejen muchas historias y muchas leyendas. Básicamente yo entiendo que se desinforma. Hay toda una maquinaria propagandística que viene, todos sabemos de qué parte viene, y la mayoría de las personas existe mucha desinformación. En aspectos tan esenciales como lo que tienen que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ¿cómo se articulan y se manejan esos derechos en Cuba? Bueno, la Constitución misma prevé en esa parte dogmática la libertad de expresión con ciertas limitaciones propias a la realidad política. O sea, ahí está dicho que siempre y cuando no atente contra los principios de la sociedad socialista, que es un concepto jurídico realmente indeterminado. Claro, las limitaciones de algunos de estos derechos hay que entenderlas también del contexto político en que ha vivido Cuba todo este tiempo. Quizás no quiere decir que haya que avanzar mucho más en garantía y en ejercicio de estos derechos. Pero creo que verlo de la manera fría, pues implica también un error de interpretación y de desconocimiento de la realidad que ha vivido el país en todos estos años. Realmente se protege la intimidad en Cuba, aunque muchos piensen que no. Realmente se protege la correspondencia, se declara la inviolabilidad de la correspondencia. Ahora, lo que sí es cierto es que también la vida irá diciendo que se puede ampliar aún más este ejercicio, y también en ocasiones hay mucho de leyendas. No quiero decir que no hayan realidades concretas, yo creo que ningún Estado está exento de no equivocarse en alguna de esas cuestiones, pero yo creo que lo importante quizás no es tanto mirar atrás, sino, yo siempre insisto mucho en esto, en cómo podemos seguir desarrollándonos plenamente dentro de nuestras características socialistas, que es el rumbo que hasta ahora ha escogido el país y que es el rumbo que vive con la aceptación todavía de la mayoría de la población, que eso es importante tomarlo en cuenta. A veces es muy fácil desde la perspectiva externa dar consejos para el vecino, ¿no? Quizás uno por eso mismo, como uno oye tantos consejos de gente que no viene de Cuba, pues uno trata de no dar consejos cuando no está en Cuba, ¿no? O sea, yo creo que si hasta ahora los cubanos han decidido esto, creo que hay que respetarlo y creo que es lo importante. O sea, creo que la solución tiene que venir de los propios cubanos, cómo perfeccionar, que en definitiva es el camino, lo que han tenido, porque tampoco es mentira de que también hemos tenido muchos logros en materia social y eso es importante. Ahora, creo que hay que seguir buscando un balance entre lo social y lo individual en nuestro país. Estamos muy lejos de que sea perfecto, reitero, pero se trabaja los cubanos, por lo menos los buenos cubanos trabajamos por eso. Andri, ya en estos minutos finales del programa, sabemos que tus inquietudes permanentes, ¿no?, en el desarrollo no solamente de la cátedra universitaria, sino en el desarrollo de las investigaciones. ¿Cuáles tareas tiene en la actualidad pendiente en términos editoriales
Sé que ha estado también involucrado en la coordinación de algunos libros homenaje, uno de ellos emblemático, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el gran administrativista don Jorge Fernández Ruiz. Recuerdo la publicación hace ya un par de años de los 150 años el libro homenaje a los 150 años de León Duguid, que tuvo una influencia enorme en todo lo que es el derecho público. Y hay otra obra también sobre Oriú, colectiva, que no puede decir en estos minutos finales sobre estas obras en curso. Bueno, realmente nosotros hemos venido haciendo, no solo yo en lo personal, sino un equipo de profesores, un equipo de juristas cubanos, incluso no solo profesores. En los últimos años hemos estado involucrados en revitalizar los espacios científicos y académicos del derecho público cubano. Y muchas de estas obras son el resultado de un trabajo que no solo involucra a la Universidad de La Habana, sino que es un trabajo donde están profesionales de todas las universidades del país en este sentido, realmente. Buscando, de alguna manera, poner por escrito muchas de las ideas que tenemos, buscando poner también el debate jurídico. Hoy en Cuba el debate jurídico es muy fuerte, nadie vaya a pensar que no se debate en Cuba, donde desde la perspectiva del compromiso que tenemos todos allá, pero se discute, se analiza, se critica, o sea, ahí están en los libros, pueden acercarse a esas páginas de esos libros. Y creo que también hemos intentado de alguna manera colocar la realidad del derecho administrativo cubano en una visibilidad hacia lo externo. El resultado de este tipo de obras, realmente hicimos una obra muy buena, no porque la hayamos coordinado nosotros, sino porque muchos de los grandes especialistas de América Latina tuvieron la deferencia de concurrir a sus páginas. Tú has sido uno de los principales divulgadores, que te lo estoy muy agradecido también, de muchas de las cosas que hacemos científicamente, sobre León Duguid, que ha sido uno de los grandes paradigmas del derecho público, y ahora hay en preparación una de Maurice Oriú, que trata de analizar su obra, porque lo curioso es que los juristas actuales, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba, han estado muy ocupados en convertirse casi en meros operadores del derecho. Y hemos perdido a veces la capacidad de pensar qué hay detrás de todas esas cosas, ¿no? De analizar por qué llegamos a una solución, por qué no. Y esto es lo que un poco trata de rescatar estos textos, ¿no? Que llamar la atención de que el derecho no es técnica solo, sino son cuestiones de esencia. Y tenemos algunos otros proyectos, de hecho se está preparando en Cuba varios textos homenaje. Bueno, hay quien dice, bueno, le han dado por hacer homenaje a todo el mundo en Cuba. No, es que también tenemos pocas capacidades editoriales y estos libros homenajes permiten que haya un trabajo mayor de equipo y dar espacio y dar un diálogo entre las generaciones más antiguas y las nuevas generaciones de juristas que vienen muy fuertes y con muchas inquietudes. Tenemos un libro en preparación sobre Fernando Álvarez Tabillo, que para mí es el jurista más interesante que ha tenido Cuba después del triunfo de la revolución, incluso antes también era uno de los grandes juristas cubanos, que es sobre derecho público, y se están preparando también algunas cuestiones que nos permiten dar una visión, o sea, hay un texto sobre servicios públicos en Cuba, sobre contratación administrativa, que la figura del contrato no existe en Cuba, lo que no quiere decir que podamos avanzar con todas estas transformaciones hasta esta forma de participación público-privada que puede haber. O sea, es un tanto también la manera, muchos piensan que la Revolución Cubana generó un cóctel absoluto entre el derecho en Cuba antes y después, y en la medida en que uno se pone a mirar el camino se da cuenta de que no, que ha sido otra fase, donde ha tomado mucho de lo que había y donde ha continuado y donde en los próximos años se abre una fase evolutiva muy interesante de esta actualización. Uno trabaja, que es al final para lo que ha venido así a este mundo, ¿no? A trabajar, y lo único que espera es que estos textos sean recibidos. Yo creo que hasta ahora la comunidad latinoamericana ha sido muy benigna con nosotros porque nos ha acogido estas ideas desde la perspectiva de la realidad cubana. Y reitero, siempre buscando la idea de hacer ver que hay mucho más que nos conecta y nos identifica de lo que nos diferencia, como se pudiera pensar. Bueno, profesor, la verdad es que principalmente, tanto el licenciado Olivo Ramón Núñez y un servidor, ha sido un verdadero honor Un gusto. Haber tenido la oportunidad de tenerlo aquí en este programa que es de corte educativo y que tiene una gran audiencia, no solo en República Dominicana, sino fuera del país. Agradecemos que haya accedido a esta invitación y esperamos para una próxima oportunidad que usted tenga el privilegio de visitarnos en República Dominicana, que nos puedas acompañar una vez más aquí en Principalmente. El gusto es mío y les agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias.